Extremadura, está en Cáceres como cada miércoles, el día que su agenda se lo permite y el día en el que nosotros también vamos con serenidad y ajustando nuestros tiempos, nuestras intervenciones. Hoy a la 1, aleluya, cada uno con la suya. Va a estar con nosotros el delegado de fiestas para dar a conocer toda la programación de la Navidad 2024. Antes, atentos, porque antes creo que no se lo deben de perder después de lo que vamos a tener ahora, alrededor de las 12, un poquito antes, va a estar con nosotros Mari Carmen Cuadra en el espacio El Baúl de la Cuadra y trae una invitada muy especial, que tiene mucho que ver con algo que se celebraba ayer, el Día de la Discapacidad. Es una mujer, entre otras cosas, guapísima, pero que tiene algo muy especial y creo que se van a dar cuenta porque después lo van a poder ver a través de nuestro muro de Facebook. Antes, querido Sigfrido Vázquez, querido profesor, buenos días. Buenos días, Antonio, y a nuestros oyentes y los que nos ven por redes sociales. Bueno, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas el acueducto? ¿A punto, no? ¿O no? Bueno, yo tengo que trabajar, que parezca mentira, voy a estar... Y en este caso, me han invitado a dar una conferencia en un pueblo aquí cerca, en Cabezabellosa se llama, en la fiesta del Cabrero. Y como a mí no me da... Yo no le tengo miedo a nada, voy a ir a dar una conferencia sobre historia de América a este precioso pueblo del Valle del Ambroz, que es una zona... Entonces, ahora hacen una promoción que se llama el Ambroz Mágico, el otoño mágico en el Ambroz, y es una zona preciosa del norte de Cáceres, donde son unos paisajes, unos pueblos preciosos, una arquitectura, la gastronomía, es un sitio maravilloso, muy recomendable, no tan conocido como el Jerte y otros espacios aquí en Cáceres, y este del Ambroz es muy bonito. Y me habían invitado y tengo, pues nada, tengo faena durante el puente, voy a dar una conferencia. Bueno, de todas maneras, como hemos dicho, el puente más que un puente es un acueducto y habrá tiempo para todo, ¿no, amigo? Sí, me quedaré por allí, nos quedaremos en el evento, nos quedaremos en esa fiesta. Y, por cierto, me están llamando aquí, tengo que quitar La esto. conferencia. Precisamente el que me ha invitado para eso me estaba llamando. Bueno. Y ahora le contestaré. Pues nada, llevo una mañana de locura que no paro de hablar por teléfono. En fin, esto siempre hay movimiento. Eso, bueno, es señal de que también hay interés en lo que hacemos, porque si no, no me llamarían, claro. Pues claro que sí. Bueno, pues querido profesor de historia, ¿qué me traes? ¿Qué nos traes? Porque se puede hablar de infinidad de cosas, pero bueno, hemos escuchado. Dime. No, si tienes alguna idea, yo tenía una intención que llevo varias semanas intentando hablar de un premio Nobel que han dado este año. El premio Nobel de Economía se lo han dado en un trabajo de historia, o con un enfoque histórico, y me parecía desde luego una noticia muy importante, muy interesante, también para demostrar otra de las demostraciones de la importancia que tiene la historia, ¿no? La historia no como un conocimiento de eruditos ni de eso, sino como la historia como herramienta útil para conocer la actualidad, ¿no? Para conocer el mundo en el que vivimos, que es lo que, bueno, es la guía de este apartado de aquí dentro de nuestro programa de Vivir San Lucas, pero que me mueve a mí en particular. A mí siempre me ha interesado la historia, no tanto por conocer historietas que pasaron hace mucho tiempo, sino por entender el mundo en el que vivimos. Y que le den esa tesis, que le den ese premio Nobel. Es un estudio que han hecho 3 profesores norteamericanos, se llaman Acemoglu, Johnson y Robinson, son los 3 profesores que han hecho un estudio para tratar de entender por qué en algunos países, podemos decir, se han conseguido desarrollar y son países, entre comillas, en líneas generales ricos, y otros no consiguen dar ese salto y siguen estando, podemos decir, con situaciones de precariedad económica, problemas sociales, políticos, y han tratado de hacer un enfoque. Estos son economistas y han hecho un enfoque histórico. Yo me pareció, no conocía su trabajo, conocía algo que habían hecho antes
porque se habían dedicado a hacer estudios, por ejemplo, de los condicionamientos geográficos para el desarrollo de la economía. Y en este caso han hecho uno histórico y me parece mucho más interesante. Y bueno, no me lo ha parecido a mí solo, le ha parecido también a la Academia de Ciencias sueca, que le han dado ese premio Nobel. Ajá, pues si te parece, hablamos de ese premio Nobel, entre comillas, histórico, nunca mejor dicho, ¿no? Bueno, exacto. Es además una demostración cómo los economistas, que además, bueno, tienen una fama de fallar mucho, como suele decir, los economistas son aquellos que con lo que conocen hoy se equivocan sobre lo que va a pasar mañana, ¿no? Porque siempre están diciendo qué es lo que hay que hacer para que funcione el futuro y nunca aciertan, ¿no? Y en este caso han decidido hacerlo al revés y es hacer un estudio a lo largo del tiempo para ver esto. Y lo que han hecho es utilizar ciertos modelos, sobre todo, por ejemplo, porque una de las cuestiones que parecen claras es que aquellos países que durante un tiempo fueron colonias son las que suelen ser los países que tienen peores condiciones económicas, políticas y sociales hoy día. El caso, por ejemplo, de África, el caso de Asia o sobre todo, la parte que a mí me interesa, el caso de América, ¿no? Y lo que han tratado es de estudiar por qué, por ejemplo, hay países que han conseguido solventar eso y otros que no. Porque el modelo europeo funciona en Europa, pero cuando se intenta aplicar ese modelo en otros sitios no funciona, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los modelos democráticos, ¿no? de propuestas democráticas. Y han estudiado un caso muy interesante de un pueblo, en realidad han estudiado los diferentes modelos coloniales, han estudiado los dominios españoles de América, y han estudiado un caso muy curioso de una ciudad que está en la frontera, que se llama Nogales, entre México y Estados Unidos, que la mitad de la ciudad está en el lado mexicano y la otra mitad está en el lado norteamericano. Y que los índices económicos en el lado norteamericano son muy positivos en líneas generales y los que están en el lado mexicano son negativos en líneas generales. Y han hecho un estudio, o sea, han tratado de ver las razones históricas para esa diferencia, sobre todo económica. Ellos se han preocupado de la cuestión económica. Y lo que vienen a señalar es que, por ejemplo, las conclusiones generales lo que vienen a decir es que ese pasado colonial ha dejado una herencia podemos decir, de percepción del ejercicio de la autoridad a través de, podemos decir, de una división o una distribución no de derechos o de obligaciones, sino de privilegios. Es decir, en las épocas de dominio colonial de otros territorios, lo que ocurre normalmente es que los que dominan ese territorio tienen unos privilegios sobre los que son dominados. Cuando acaba ese dominio, los que alcanzan el poder no pretenden podemos decir, una igualdad entre ellos, sino quedarse con esos privilegios que tenían los anteriores. Entonces, más o menos la conclusión que saca es que, por ejemplo, mientras en el modelo norteamericano, en líneas generales, lo que se trata de conseguir es que se divida quién toma las decisiones y cómo se decide, cómo se toman las decisiones políticas, las decisiones sociales, las decisiones económicas, están más divididas las decisiones. En el caso de espacios que han sido antes coloniales, lo que ocurre es que los que toman las decisiones son muchos menos y por lo tanto están mucho más tendentes a equivocarse y solo se mueven en el interés de unos pocos. Es decir, la distribución de los recursos se queda en muy pocas personas y eso da lugar a desigualdades sociales, desigualdades económicas, desigualdades políticas que a la larga lo que crean es pobreza, pero pobreza en líneas generales, no solo la pobreza, sino que hace que el país sea mucho, mucho más pobre. Por lo tanto, las conclusiones de este estudio vienen a señalar que cuando hay poblaciones que tienen capacidad de ejercer podemos decir, su control sobre las autoridades superiores, se evitan los privilegios, se consigue contrarrestar la autoridad de la élite y hay una mayor distribución de la riqueza. Esa es una de las claves y también ocurre una cuestión contraria y es que las élites, los que controlan el poder, se ven obligados, podemos decir, a tomar decisiones teniendo en cuenta lo que le pasa a la mayoría de la población. ¿Por qué? Porque si te esa otra contrapartida, el resto de la población controla. Por lo tanto, el estudio de lo que ha pasado en espacios coloniales donde esos modelos se han quedado, podemos decir, polarizados, donde una élite tiene el control y sobre todo no ejercer poder de manera, podemos decir, reglada, sino de manera privilegiada, es decir, se arrogan el control, les permite hacer lo que les da la gana y básicamente cuando pocos
hacen lo que les da la gana, perjudican a la mayoría. Son unos datos, además, que bastante bien sustentados, bastante bien trabajados. Y bueno, y es una explicación que puede ayudarnos también a nuestros políticos a entender por qué en algunos espacios, en algunas regiones, no se arranca, no se avanza en un mayor progreso, y porque en otras sí se consigue avanzar y se consiguen mayores cotos de riqueza y demás. Básicamente es que una mejor democracia y unos mejores, podemos decir, un mejor funcionamiento de las instituciones hablan en realidad de que es una cuestión que tiene que tocar a todas las instituciones. Por ejemplo, que sean los más democráticos, todas las instituciones que forman parte de nuestra sociedad van a hacer que la sociedad funcione mejor y que al final, en general, la sociedad sea mucho más rica. Eso, bueno, sobre todo en estos tiempos de tanto cuestionamiento del sistema democrático, es una demostración con base científica e histórica de que las soluciones democráticas son mejores que las soluciones autoritarias. La verdad es que es muy interesante, ¿no? No sé, yo la verdad es que me he quedado un poquito, ahora entiendo por qué tenías tantas ganas tú de hablar de este año del Premio Nobel de Economía, basado en un trabajo realmente muy interesante que pueden servirle a muchos, ¿no? Sí, sobre todo porque nos ayuda a entender por qué las cosas a veces no funcionan. Sobre todo, vamos a hablar del caso nuestro español, para no hablar de, aunque yo soy especialista en historia de América, pero podemos hablar del caso español. Lo que viene a hablar es que si nosotros tenemos políticos o responsables administrativos que cuando adquieren la autoridad lo que podemos decir, se dedican es a respetar la legalidad, las instituciones, a respetar, podemos decir, el derecho en líneas generales, hace que esa institución funcione bien y que funcione mejor la sociedad. Sin embargo, cuando las personas que toman la autoridad, por ejemplo, se dedican a beneficiar a amigos, a cercanos, cuando hay corrupción en líneas generales, el problema no es solo que perdamos ese dinero o que eso, sino que está perjudicando al conjunto de la sociedad. Por eso es tan grave o es tan peligroso cuando políticos que tienen autoridad se decantan por prácticas corruptas. ¿Por qué? Porque lo que están es socavando el sistema de manera general. Y es un problema que vamos a acabar pagando entre todos. Yo digo, ese es un dato realmente, sobre todo porque lo tenemos de manera cuantitativa. O sea podemos analizar exactamente en qué medida se pueden contabilizar que tengamos ciertas prácticas corruptas. Eso nos va a significar mayor pobreza en líneas generales para toda la población. No solo por el dinero que se meten en el bolsillo, sino por lo que degradan la calidad del funcionamiento de las instituciones. Y claro, es un dato, por ejemplo, en regiones o países donde hay mayores índices de corrupción, que normalmente coinciden con antiguos territorios donde ha habido colonialismo, pues los niveles económicos es mucho más difícil que mejoren y además se perpetúa la pobreza por eso, porque unos pocos controlan los recursos y lo controlan todo. Y esa es una demostración de que el modelo tiene que ser cuidado por todos. Eso además yo creo que es una reflexión interesante de los que estamos a lo mejor en la universidad, los que están en los hospitales, los que están en los ayuntamientos, todo esto. En realidad hacemos que nuestra sociedad sea mejor teniendo una actitud que sea responsable con el derecho, porque cualquier actividad, podemos decir, de tipo nepotismo, de que me coloca a mi primo o le doy la concesión a X, en realidad no está perjudicando solo al que no se lleva la concesión o al que no lo coloca, sino a que nos perjudica a toda la sociedad en general. Porque lo que está es estableciendo un modelo en el que a las personas privilegiadas van a tener más derechos que los que no hemos sido privilegiados por eso. Por lo tanto, es una clave interesante que la sociedad tiene que tratar de entender, que tienen que evitar la corrupción a toda costa. O sea, la corrupción lo que hace es que al final a la larga nos perjudique absolutamente a todos. No es una cuestión solo del que se llena los bolsillos o al que deja de llenárselo, claro. Pues en este país deberíamos de tomar muy buena nota, ¿no? Y leernos muy bien ese estudio de ciencias económicas este año de los premios Nobel, que es compartido entre tres profesores que vemos ahí en pantalla y que son este año los galardonados, que como digo, de alguna u otra manera se debería de tomar muy buena nota en cualquier parte, pero muy fundamentalmente en esos países que están muy acostumbrados precisamente a esas desigualdades
y demás, ¿no? Sí, Así bueno, que, sobre todo porque yo estoy seguro de más, eso te lo digo Antonio, y tú seguro me vas a dar la razón. Los políticos van a leerse todas estas navidades, estos artículos y lo van a aplicar a rajatabla, estoy seguro que sí, no van a seguir peleándose diciendo tú eres más, yo tú más, y tú más, y tú más. Seguro que no se van a dedicar a eso, pero sobre todo quizá nosotros como ciudadanos, por lo menos cuando entendamos, o sea, cuando veamos qué es lo que está pasando, entendamos cuáles son los problemas. Si tenemos políticos que no se dedican a atajar estas cuestiones y que perpetúan cuestiones que son referidas a que como eres de los míos vas a estar mejor y como no eres de los míos te voy a molestar, ya no solo es que vaya a estropear la situación, sino que esa es la explicación de por qué no progresamos como sociedad. ¿Por qué cuando decimos, oye, ¿por qué en Noruega o por qué en otro sitio? Porque resulta que las personas que ocupan cargos de responsabilidad asumen como parte propia el respeto a las normas y a las leyes, porque eso hace que ellos estén mejor y sobre todo que toda su sociedad en general mejore. Cuando alguien no lo hace, lo que está perjudicándonos es a todos. Y por eso a lo mejor no deberíamos premiarlo después y tenerlo muy en cuenta y que al menos debería ser una de las razones a la hora de cuando votemos, cuando nos toque, cuando nos toque o cuando elijamos a nuestros representantes, veamos quién de verdad tiene calidad democrática a la hora de hacerlo, porque es que si no, eso al final repercute en que tengamos peores sueldos, que la sanidad esté peor. Eso es lo que nos explica que está fracasando nuestro modelo de sociedad. Eso es lo que detrás de eso está, detrás de que no hay respeto por parte de los responsables del mismo sistema que los ha puesto ahí. lo que pasa es que también es verdad que no solamente con el premio, con lo que tú estás analizando y con lo que estás diciendo, Sifrido, sí es verdad que se abre una especie de debate o se abre una especie de melón, ¿no? Posiblemente es porque no interesa ese modelo a las altas instituciones. No sé, mira, yo voy a poner un caso, ¿no? El por qué que me pasó el otro día, que lo comenté un poco a bola pluma, porque como además yo sé que es una persona que le da igual, que él me suele decir siempre, tú dilo por la radio, como si me quieres grabar y quieres venir y lo quieres ver, tal y cual. Es, que mira, ya las pistas que te estoy dando, ya posiblemente sepas tú hasta quién eres. Que, ¿te acuerdas en el grupo de Encuentro Radio tuvimos un pequeño ahí? Pues Sí. por ahí van los tiros. Esta persona me la encontré yo hace 2 días y iba, le pregunté, nos dimos un abrazo, tal y cual. ¿Y dónde va? Pues mira, voy a montar el lío en el banco. A montar el lío en el banco. Bueno, no hace nada, quiero decir, no se pone unas cadenas y se ata al banco, ¿no? Por el hecho de que es verdad que los bancos suelen cobrar comisiones que a día de hoy no son legales, pero las siguen cobrando, te las siguen metiendo. Mientras no protestes, te la cuelan. Efectivamente. Bueno, pues esta persona iba precisamente a eso. Quiero decir con todo esto, Sifrido, que posiblemente no interese, ¿no? Este modelo de sociedad a través de este estudio de implicar a los políticos y a los gobernantes a que tomen buena nota y a que, en fin, la calidad de la democracia se ve muy devaluada en una sociedad que precisamente no sé. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que por lo menos para que entendamos por qué nos pasan las cosas, por qué de repente vemos que no funciona la sanidad, no es una casualidad, es voy a hacer solamente una cuestión mínima y ya voy porque me tengo que ir, pero por ejemplo, ¿cómo funciona el tema de la corrupción urbanística y las consecuencias que puede tener? Hombre. Lo primero que ocurre cuando hay corrupción urbanística hay un dato que es importante. Primero, se llevan dinero público, eso de entrada. Segunda cuestión, que también es importante. Cuando hay corrupción urbanística, lo que ocurre es que eso es porque se están pagando mordidas a diferentes precios. Eso es lo que eleva el precio de la vivienda. ¿Por qué? Porque evidentemente si hay que ir pagándole comisiones y mordidas parte de eso a cada uno, sube a eso. Pero ¿cuál es la siguiente? Y una cosa mucho más grave. Y es que se conculcan los derechos y las obligaciones que tienen esas personas a la hora de hacerlo. Y pasan cosas como hemos visto en lo de Valencia. ¿Parece lógico que estén todas las cuencas de los ríos inundables en torno a una zona que se sabe que se inunda, todo eso? Pues la corrupción causa muerte. ¿Por qué? Porque claramente es que esas leyes no se cubren. ¿Y dónde está el problema? Que haya empresarios corruptos, pues los hay igual que los hay buenos. Pero el problema está es que las autoridades que tenían que estar ahí y haciendo valer los derechos y las obligaciones que tenían que hacer, no estaban en su momento.
Y eso es lo que nos está perjudicando. Y a la larga, evidentemente, ahora hay que pagar todo eso, la gente que ha perdido su familia ya no la va a recuperar nunca, o sus hijos, y todo eso es un ejemplo muy claro de que el que no funcionen los modelos democráticos tiene unas consecuencias gravísimas para todos. Esto no es solo que el partido X o el partido Y robe esto o robe el otro, es que están destruyendo el sistema. Y ese es el gran problema, y eso es lo que viene a demostrar este trabajo, que ese tipo de acciones lo que nos va a llevar es a la pobreza general, porque va a beneficiar solo a unos pocos y el resto, pues nada, que se salve el que pueda. Después viene lo que viene. Después viene el arrepentimiento y la desesperación y tomar caminos o vías que no interesan, porque podría traer todavía más destrucción y más radicalismo, ¿no? Bueno, Sigfrido, te dejo, que la agenda la tienes, que te tienes que preparar y ponerte guapo para bueno, guapo ya lo eres. Gracias, hombre, gracias. Tú me miras con buenos ojos. Sí, claro, nos miramos los dos mutuamente con buenos ojos, ¿no? Nada, bueno, te voy a decir, te deseo feliz Navidad, qué tontería acabo de decir cuando seguramente... Bueno, tú me lo deseas, pero nos vamos a ver más veces. Claro, hombre, nos vamos a ver más veces. Hasta la semana que... Solo permíteme una cosa, que aproveche como historia de cosas. Recomendar que se visite el Belén Viviente de San Lucas la Mayor, que creo que se abre este fin de semana ya, ¿no? Sí, el 6. El día 6 y el siguiente fin de semana también. Y como sé que a mí me ve más gente que no son solo de San Lucas, pues recomendarlo. Muy, muy recomendable la visita al Belén Viviente de San Lucas la Mayor. Oye, por cierto, vete pensando, ya lo hablaremos en privado, en febrero, si Dios lo quiere, y no hay ningún problema ni nada, en febrero se va a volver a abrir las puertas de la antigua mezquita de San Lucas la Mayor, ¿te acuerdas? Donde se encontraron aquellas famosas pinturas. Bueno, se va a volver. La iglesia de San Pedro, ¿no? Por fin se va a volver. La iglesia famosa de San Pedro, tan singular en Andalucía. En febrero se va a abrir de nuevo y estamos ahí trabajando la posibilidad de hacer un programa en directo desde allí mismo, ¿no? El beneplácito. Cuenta conmigo, por favor. Ya hablaremos de fecha que te pueda venir a ti, que tú puedas estar con nosotros en el espacio. Un abrazo, amigo, gracias. Un abrazo, hasta luego, adiós. Gracias, hasta luego. Bueno, pues seguimos adelante, sintonía de Soluca Radio, nuestro programa de la mañana, acompañándoles hoy y hablándoles de ese interesantísimo estudio que ha sido premiado este año con el Premio Nobel de Economía 2024. Así que a esta hora nosotros, repito, aquí en la 88.7 de la frecuencia modulada, proseguimos enseguida con el